La profesora le dice a Pepito: a ver, Pepito, si yo digo fui rica, es pasado. Pero si yo digo soy hermosa, ¿qué es? Exceso de imaginación, profesora. Pepito le pregunta a la maestra: maestra, ¿a qué edad se muere un burro? La maestra le responde: ¿por qué, Pepito? ¿Ya te sientes mal? Érase una vez que Pepito se puso a vender huevos dentro de una iglesia. ¡Huevos! ¡Huevos! ¡A 10 centavos cada uno! Y el padre, muy molesto, grita: ¡saquen a ese niño de los huevos! Y Pepito, asustado, le dice: padre, mejor de la orejita. La maestra en el salón de clases le dice a sus alumnos: a ver, niños, díganme qué parte de mi cuerpo les gusta más, y yo les voy a adivinar qué es lo que van a hacer cuando sean grandes. A ver, Juanito, ¿qué te gusta más de mi cuerpo? Su pelo, maestra. La maestra le responde: entonces tú vas a ser peluquero cuando seas grande. A ver, Luisito, ¿a ti qué te gusta de mi cuerpo? Sus ojos, maestra. Ah, entonces tú vas a ser oculista, Luisito. A ver, Diego, ¿y a ti? A mí me gustan sus dientes, maestra. Muy bien, entonces tú serás dentista cuando seas grande, Diego. A ver, Pepito, ahora dime tú lo que más te gusta de mí. ¿Yo para qué le digo, maestra? Acabo de descubrir que quiero ser lechero. El papá de Pepito decide irse a vivir a los Estados Unidos con toda la familia, y Pepito ingresa a una escuela. La maestra pregunta a Juanito: a ver, Juanito, deme un ejemplo de la palabra evidentemente. Mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo nos fuimos a la playa, evidentemente que la casa quedó sola. Muy bien, Juanito. A ver, Pepito, deme un ejemplo de la palabra evidentemente. Bueno, maestra, yo estaba sentado en el corredor de mi casa y vi pasar a mi abuelita con el diario New York Times Paper. Y dije: evidentemente va a cagar porque no sabe leer inglés. Era el primer día de clases de Pepito y estaba muy nervioso. Su mamá le dice que si le preguntan cuántos años tiene, responda 6 añitos. Si le preguntan su nombre, diga Pepito. Y si le preguntan si sabe leer, diga un poquito. Entonces, Pepito responde en el orden que le dijo su mamá. La profesora le preguntó: ¿cómo te llamas? Y Pepito respondió: 6 añitos. ¿Cuántos años tienes? Pepito: ¿me estás tomando el pelo? Un poquito. La mamá llama a Pepito y le dice: le dijiste a tu hermana que era fea y está llorando. Anda y dile que lo sientes. Entonces va Pepito y le dice a su hermana: hermanita, siento que seas tan fea. Está en la fiesta a su máximo. En eso llega Pepito y se acerca a una chica y le pregunta: ¿vas a bailar? La chica con gran entusiasmo le responde: sí. Entonces Pepito le dice: ¿me prestas tu silla? Pepito le pregunta a su maestra: maestra, ¿me castigaría usted por algo que yo no hice? No, Pepito, por supuesto que no. Qué bueno, porque no hice la tarea. Viene la mamá de Pepito y muy enojada le dice: Pepito, ¿por qué le pegaste a tu hermana con la silla? Y Pepito responde: porque el sofá era muy pesado. Pepito llega feliz del colegio y le dice a su mamá: mamá, mamá, aprendí a escribir. La mamá le dice: ¿y qué escribiste? Pepito responde: ¿cómo voy a saberlo si todavía no he aprendido a leer? El papá de Pepito le dice: necesito hablar contigo de un tema muy importante. Entonces Pepito pregunta: ¿de qué tema, papá? De sexo, responde el papá. Entonces Pepito dice: claro, papá, ¿qué quieres saber? Se levanta Pepito y le dice a su papá: papá, papá, hoy me levanté con ganas de trabajar. El papá le contesta: ¿y qué vas a hacer? Acostarme para que se me quiten las ganas. Pepito estaba con su mejor amigo y mira el calendario y dice: hace 15 días que mi tío descansa en paz. Al oír esto, el amigo le dice: oye, Pepito, ¿por qué no me dijiste nada sobre la muerte de tu tío? Y Pepito responde: ¿cómo crees si la que murió fue mi tía? Llega Pepito con su mamá y le dice: mamá, mamá, en la escuela me dicen mentiroso. Ay, Pepito, ni siquiera vas a la escuela. Viene Pepito con su compañero de la escuela de nombre Carlitos y los dos llegan tarde a la escuela. La maestra le pregunta a Carlitos: Carlitos, a ver, dígame, ¿por qué llegó tarde a la escuela? Mire, maestra, es que tuve un sueño muy raro.
Soñé que estaba volando un avión y me la pasé todo el día volando y parte de la mañana, por eso llegué tarde. A ver, ¿usted Pepito? Señorita, yo me quedé en el aeropuerto todo el día esperándolo a él y nunca llegó. Le pregunta su madre a Pepito. Pepito, ¿sabes cuál es la diferencia entre la cortina de baño y el papel higiénico? Pepito contesta, no mami, ¿por qué? La madre furiosa dice, entonces tú fuiste el cochinote. Un día Pepito le dice a su papá, papá, dame un vaso con agua. El papá se lo da y al poco rato regresa y le pide otro y el padre contesta, pero ¿cómo si ya te he dado 5? Y Pepito le contesta, es que se está quemando mi cuarto. La maestra le pregunta a Juanito, a ver Juanito, dime en qué tiempo está esta oración. Me estoy casando. A lo que Juanito responde, maestra, es tiempo presente. Muy bien Juanito, dime Pepito, ¿en qué tiempo está esta oración? Estoy buscando novio. A lo que Pepito responde, maestra, es tiempo perdido. Pepito le dice a la mamá, mamá, ¿es mi abuelita fosforescente? La mamá contesta, no hijo, entonces te está electrocutando. Pepito le dice a Jaimito, oye, ¿cómo te fue en la prueba? Jaimito le responde, nada, me fue mal porque no respondí nada. Y Pepito le responde, yo también dejé la prueba en blanco. Y Jaimito le dice, eres tonto, después la señorita va a creer que nos copiamos. El papá de Pepito le pregunta, ¿cómo te fue en el examen, Pepito? No sé, papá, pero ¿sabías que los profesores son muy religiosos? ¿Y por qué? Porque a cada rato decían, ay Dios mío, ayúdalo. Llega Pepito con su papá y le dice, papi, mis calificaciones. ¿Qué? ¿Un 6, Pepito? ¿Tanto que me esfuerzo trabajando para esto? Esto merece una golpiza. No hay problema, papi. Yo le digo dónde vive la profesora. Pepito está en el salón de clases. Entonces se para y va donde el maestro y le dice, maestro, un amigo mío me dijo que me fuera al diablo. El maestro le pregunta, ¿y tú qué hiciste? Y Pepito le contestó, pues venir donde usted. Érase una vez que el profesor le pregunta a Pepito, ¿cómo suena la M y la A? Y Pepito le dijo, ma. Y el profesor le dijo, muy bien Pepito, ¿y si le colocas una tilde, cómo suena? Y Pepito dijo, Matilde. Regresa Pepito de la iglesia con cara de preocupación. Su madre lo ve por lo que le pregunta, pero Pepito, ¿qué te pasa? Es que vengo de confesarme, y el padre me ha pedido de penitencia rezar 3 Padres Nuestros. ¿Y cuál es el problema? Es que solo me sé uno. Pepito llega al parque y se le acerca un amiguito y le dice, hola Pepito, tienes puesto un zapato café y otro negro. Pepito le contesta, y eso no es nada, en mi casa tengo otro par igualito. Un caníbal le pregunta a su hijo, hijito, ¿te gustó la sopa de mamá? Sí, pero me dio mucha pena. Una vez nació un niño tan, pero tan feo que el doctor dijo, si no llora en 10 segundos, es un tumor. Una señora y su hijo estaban empujando un carro hacia el barranco y su hijo le pregunta, mamá, mamá, ¿por qué empujamos el carro? Y su mamá le contesta, cállate, que vas a despertar a tu padre. En un autobús de turistas viscos, el conductor dice a los pasajeros, si miran a la derecha, podrán ver a la izquierda el museo de la ciudad. Un niño le dice a su mamá, mamá, te prometo que cuando me crezcan los dedos, no los meto a la licuadora. Un señor tiene un tremendo accidente. Cuando llega al hospital, el doctor le dice, le tengo una buena y una mala noticia. Dígame la mala primero, doctor, dice el señor. Hay que amputarle las 2 piernas, dice el doctor. ¿Y la buena?, pregunta el señor. Es que hay un tipo allá afuera que quiere comprarle el par de zapatos. Un niño le pregunta a su mamá, 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 ¿a quién le está sacando la lengua a mi papá? Y la mamá le responde, a los que lo ahorcaron, hijo, a los que lo ahorcaron. En un anuncio de radio se escucha, chico cojo de pierna derecha busca chica coja de pierna izquierda para dar un paseo. En otro anuncio de radio se escucha, aviso de servicio público, se ha perdido un perro con las siguientes características. Tiene 3 patas,
Es ciego de un ojo, es sordo de una oreja y está recientemente castrado. Responde al nombre de suertudo. ¿Qué es una mujer linda e inteligente al mismo tiempo? Efectos especiales. Un día, en el hospital despierta un paciente y al ver que le faltaba una pierna, le dice al médico: «Doctor, doctor, no siento mi pierna». Y el médico le responde: «Lo siento, señor, es que le hemos cortado el brazo». «Señor, ¿usted está visco?» «No, lo que pasa es que tengo un ojo tan bonito que el otro se le queda mirando». Una señora va a la casa de la vecina y le dice: «Señora, a su hijo le aplastó la aplanadora». Y la madre contesta: «Por favor, ¿puede pasármelo por debajo de la puerta que me estoy bañando?». Había un alumno tan, pero tan malo, que para pasar de grado tuvo que romper la pared del salón. Dos amigos conversando. ¿Tú te acostaste con tu mujer antes de casarte con ella? Y el amigo le responde: «No, ¿y tú?». «Bueno, yo no sabía que te ibas a casar con ella». Dos esposos conversando. «Mi amor, ¿tengo la nariz normal?». «Sí, la tienes común». «¿Cómo así, amor?». «Como un tucán». Un sordo dice: «Oigo pasos». Un ciego dice: «Veo sombras». Y un cojo dice: «No se preocupen, cualquier cosa lo agarramos a patadas». ¿Por qué en África no tiran misiles? Porque no encuentran el blanco. Un niño le dice a su mamá: «Mamá, en la escuela me dicen anormal». Y la mamá le contesta: «Hijo, no te preocupes, mejor cierra los 4 ojos y duérmete». En una oficina. «Dígame su nombre, señor». Pedro Pérez». «Perdón, ¿es usted tartamudo, señor?». «No, tartamudo era mi padre. Y el del registro civil, un tonto». Dos caníbales, un padre y un hijo, van por la selva buscando comida. En esto se abren camino por unos arbustos y ven a una rubia impresionante, bañándose en una cascada. Y el hijo le dice al padre: «Mira, papá, ¿nos la llevamos a casa o nos la comemos?». Y el padre le contesta: «No, mejor la llevamos a casa y nos comemos a tu madre». Dos amigos conversando. «¿A qué te dedicas?». «Soy traficante de órganos». «Eres un inconsciente, ¿no tienes corazón?». «No, eso llega el jueves todavía». Un caníbal va en un avión y la azafata le pregunta: «¿Le traigo el menú?». Y el caníbal responde: «No, mejor tráigame la lista de los pasajeros». Dos amigos conversando. «Oye, has bajado mucho de peso». «Es que voy al gym». «¿Y te ponen a hacer mucho ejercicio?». «No, pero con lo que me cobran casi no como». ¿Cuál es la parte buena de tener Alzheimer? Que nunca dejas de conocer nuevos amigos. ¿De qué murió el señor que inventó la cama de piedra? De un almohadazo. Adivina qué es. Tiene ojos y no ve. Tiene pico y no pica. Tiene alas y no vuela. Tiene patas y no camina. ¿Qué es? Un pajarito muerto. ¿Cómo se dice diarrea en portugués? Catarata do traseiro. ¿En qué se parece el pedo al celular? En que al momento que suena, nadie sabe de quién es. ¿Qué le dijo la luna al sol? Tan grandote y no te dejan salir de noche. ¿Qué le dice una nalga a otra nalga? No te pases de la raya. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un enano? Que un policía le diga ¡alto! ¿Qué le dijo un número 3 a un número 30? Para ser como yo, tienes que ser sincero. ¿En qué se parece un boxeador a un telescopio? En que los dos hacen ver estrellas. ¿Cómo se dice bésame en árabe? Mójame la jeta. ¿Cuál es el objeto más gracioso que existe? La escoba, porque siempre va riendo. ¿Cómo se dice encendedor en japonés?
Sakayama. ¿Cuál es el mar más duro? El martillo. ¿Cuál es el mar más agotador? El maratón. ¿Cuál es el mar que cualquiera puede dominar? El marioneta. ¿Cuál es el mar más rico? El marqués. ¿Cuál es el mar más sucio? El marrano. ¿Por qué el libro de matemáticas se quitó la vida? Porque tenía muchos problemas. ¿Cuál es el hombre más sucio del mundo? Johnny Melavo. ¿Qué le dice un borracho a otro? No bebas más, que te estás poniendo borroso. ¿Cuál es mayor, la luna o el sol? La luna, porque la dejan salir de noche. Si estuvieras en medio del mar, ahogándote, ¿qué harías? Lloraría para desahogarme. ¿Cuál es el lápiz que mata? La pistola. ¿Qué es lo que hay que decir cuando vas a una tienda de antigüedades? ¿Y qué hay de nuevo? ¿Cuál es el único animal que muere entre aplausos? El mosquito. ¿Cuál es la fórmula del agua bendita? H2O. Imagina que estás en un barco y que el barco se está hundiendo y que llega una manada de tiburones. Tienes una pistola con una bala. El barco se hunde, los tiburones se acercan. ¿Qué haces? Fácil, dejas de imaginar eso. ¿Qué significa a ti nada? Frase de Papá Noel a los niños malos. A ti nada. ¿Qué significa serenata? Lo que dice la leche antes de hervir. Seré nata. ¿En qué se parecen un Doberman y una esposa? En que se levantan ladrando, te gruñen todo el día y en la noche te desconocen. ¿En qué se parece un tren que viaja por el viejo oeste a una silla? Pues que el tren pasa por Kansas City y la silla es por City, Kansas. ¿Qué le dijo el café al azúcar? Sin ti, mi vida sería amarga. ¿Qué pasaría si los derechos humanos fueran violados? Los zurdos se salvan. ¿Qué dijo un gusanito al encontrarse un plato de espagueti? ¡Qué orgía! ¿Qué le dice una piedra a otra? La vida es dura. ¿Qué le dijo un espagueti a otro espagueti? Oye, mi cuerpo pide salsa. ¿Por qué Moni Caga Lindo va al baño? Porque Moni caga lindo. ¿Qué le dijo un piojo a otro piojo en la cabeza de un calvo? Oye, compadre, vayámonos a los bigotes, que aquí están pavimentando. ¿Qué es un ladrillo? El gritillo de un perrillo. Si tengo 40 manzanas en una mano y en la otra tengo 50, ¿qué tengo? Pues las manos muy grandes. ¿Por qué le dicen álgebra a una modelo? Porque está llena de operaciones. ¿En qué se parece un ladrón a una pulga? En que la pulga salta y el ladrón asalta. ¿Qué le dijo una serpiente a otra? ¿Somos venenosas? No, ¿por qué? Es que me acabo de morder la lengua. ¿Qué le dice un ojo a otro ojo? Tan cerca y no nos vemos. ¿En qué se parece la mujer a una computadora? En que mientras tienes una, quieres a otra mejor. ¿Cuál es la diferencia entre una esposa y un amante? Como 40 kilos. ¿Qué debe hacer una persona cuando le duele el corazón? Debe vendarse los ojos, ya que ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Cómo puedo dejar en suspenso a un tonto? Luego te lo digo.
¿Qué le dijo un pollito malo a un pollito bueno? Vamos para el supermercado para ver a las gallinas desnudas. ¿Cómo hacer para que un burro no cambie de sexo? Entretenerlo un rato para que no sea burra. ¿Por qué los pájaros vuelan hacia el sur? Porque caminando se tardarían mucho. ¿Por qué los huracanes en su mayoría tienen nombres de mujeres? Porque cuando se van, te llevan el carro, la casa y tu dinero. Estaba una muchacha en un restaurante y llega otra y le dice: Oye, ¿sabías tú que tu novio antes fue mi novio? A lo que la otra le responde: Bueno, chica, él me dijo que había cometido algunas estupideces, pero no me dijo cuáles. ¿Cómo se llama la mujer que siempre sabe dónde está su marido? Viuda. ¿Cuál es la diferencia entre una novia, una amante y una esposa? Que la novia te dice: ¡ay, qué dulce! La amante dice: ¡ay, qué lindo! Y la esposa dice: hay que pagar la luz, hay que pagar el teléfono, hay que pagar el cable. Estaban dos vecinas y una le dice a otra: ¡ay, vecina! Me da mucha pena que mi gallina haya destrozado su jardín. No se preocupe, dice la otra, porque mi perro acaba de comerse su gallina. Menos mal, dice la primera, porque mi auto acaba de matar a su perro. Si las mujeres dicen no, significa sí. Sí significa no. Tal vez significa lo siento, pero significa lo volveré a hacer igual. Decide tú significa pero haz lo que yo te digo. Eres libre de hacer lo que quieras significa pero la pagarás muy caro. No, no estoy molesta significa imbécil. Por supuesto que estoy recontra molesta. ¿Te estás durmiendo? Significa no te duermas. Esta noche estás muy cariñoso. Significa no tengo ganas de hacer el amor. ¿Estoy gorda? Significa dime que estoy buenísima. ¿Me amas? Significa te voy a pedir algo. ¿Qué tanto? Significa y cuesta mucho. La mujer es el único elemento matemático que cumple con las 4 reglas básicas que son: suma gastos, resta alegrías, multiplica los problemas, divide las opiniones. Una amiga le comenta a otra: oye, ese abrigo de bisón es muy bonito, pero ¿no te da pena que un pobre animal sufra para que tú presumas? ¿Y tú, por qué defiendes a mi marido? ¿Cuál es el mes en que las mujeres hablan menos? Febrero, porque solo tiene 28 días. Esta era una chica que estaba indecisa porque no sabía con cuál de los dos pretendientes casarse. Uno es contador y el otro un militar. Al verse con la duda, le pregunta a su madre: ¿con cuál de los dos me caso, mamá? No lo pienses 2 veces, hija. Cásate con el militar, que es el que te conviene. ¿Por qué dices eso, mamá? Mira, ellos se levantan temprano, arreglan la cama, hacen su desayuno y además reciben órdenes. 2 amigas se encuentran y le dice una a otra: conocí a un hombre sensacional, es alto, moreno, anda todo el día en un coche y trae los bolsillos repletos de dinero. ¡Qué suerte! ¿Es millonario? No, es chofer de microbús. 2 amigas conversando: tengo que tener mucho cuidado con quedar embarazada. Pero si tu marido se ha hecho la vasectomía, por eso mismo. Llega una joven donde un policía y le dice muy asustada: ¡Policía! ¡Policía! Un hombre acaba de besarme aquí en la calle. Cálmese, señorita, y dígame cómo era ese sujeto. Ay, no sé, no le vi la cara. Vamos, señorita, ¿cómo es posible que no le haya visto la cara al atrevido ese? Ay, señor policía, es que yo siempre que me besan, cierro los ojos. Una mujer le dice a su marido: Juan, no encontré ningún pelo en tu abrigo anoche. ¿Acaso me estás engañando con una mujer pelada? Por regla general, las mujeres gastan el dinero que no tienen en cosas que no necesitan para apantallar a personas que no quieren. Lo verdaderamente importante es aquello que cada persona lleva en su interior. Firma Jack el Destripador. Estudiar es desconfiar de la inteligencia de tu compañero de al lado.
La felicidad está en las pequeñas cosas, una pequeña mansión, un pequeño yate y una pequeña fortuna. Cuando leí que beber era malo, dejé de leer. Si la sociedad te da la espalda, tócale el trasero. Soy la mejor en la cama, firma la Bella Durmiente. No es lo mismo un tubérculo que ver tú, ustedes ya saben. Si el trabajo es salud, que lo hagan los enfermos. La vida es larga y dura, tócame la vida. Nunca pude estudiar Derecho, firma el jorobado de Notre Dame. Si tu novia perjudica tus estudios, deja tus estudios y perjudica a tu novia. La virginidad es una enfermedad, yo la curo. No es cierto que los niños vienen de París, los niños vienen de Estados Unidos. Cuando el río suena, es porque un músico se está ahogando. Oferta: cambio suegra por víbora, pago la diferencia. La leche engorda, firma una embarazada. Los estudios son la luz del mundo. Deja los estudios y ahorra energía. No es lo mismo 2 tazas de té que 2 tetazas. Dichosos los borrachos que verán pasar a Dios 2 veces. Te he dicho 1.000.000 de veces que no exageres. Hay 2 palabras que te abrirán muchas puertas en la vida: tire y empuje. ¿Por qué los peces no hablan? Porque se les llena la boca de agua. Esta es tu oportunidad de trabajo. Empresario con 2 miembros, solicita secretaria bilingüe. Hacer el amor es hereditario. Si tus padres no lo hubieran tenido, tú no tendrías ninguna oportunidad de practicarlo. Gracias a Dios, soy ateo. Ayer me echaron un polvo que casi me mata, firmado la cucaracha. Si su gato no tiene dientes, dele ratón en polvo. Haga trabajar a los políticos, no los reelija. ¿Quién les dio permiso para que me tuteen? Firmado el Che Guevara. Si quieres una mano que te ayude, la encontrarás al final de tu brazo. Las niñas buenas van al cielo y las malas a todas partes. La verdad absoluta no existe, y esto es absolutamente cierto. Ningún tonto se queja de serlo, no les debe ir tan mal. ¿Cuál es el colmo de un sordo? Que al morir le dediquen 1 minuto de silencio. ¿Cuál es el colmo de un electricista? Que su esposa se llame Luz y sus hijos le sigan la corriente. ¿Cuál es el colmo de un ciego? Enamorarse a primera vista. ¿Cuál es el colmo de un calvo? Caerse por un barranco y salvarse por un pelito. ¿Cuál es el colmo de un jardinero? Que su novia se llame Rosa y lo deje plantado. ¿Cuál es el colmo de un ladrón? Que se llame Esteban Guido. ¿Cuál es el colmo de un oso panda? Que le tomen fotos a color y que salgan en blanco y negro. ¿Cuál es el colmo de una monja? Enfermarse y no tener cura. ¿Cuál es el colmo de un gallo? Pedir lápiz teniendo plumas. ¿Cuál es el colmo de un ciego? Que se llame Casimiro Buenavista. ¿Cuál es el colmo de un zapatero?
Tener una mujerzuela. El colmo de los colmos. Sentarse en un pajar y pincharte con la aguja. ¿Cuál es el colmo de una jirafa? Que le dé dolor de garganta. ¿Cuál es el colmo de un hombre flojo? Que se levante temprano para estar más tiempo sin hacer nada. ¿Cuál es el colmo más pequeño? El colmillo. ¿Cuál es el colmo de un bombero? Que se vaya de vacaciones y lo queme el sol. ¿Cuál es el colmo de un arquitecto? Llamarse Armando Puertas. ¿Cuál es el colmo de la rebeldía? Vivir solo y escapar de casa. ¿Cuál es el colmo de un pastor? Que se quede dormido contando ovejas. ¿Cuál es el colmo de una maleta? Pedir vacaciones porque está cansada de tanto viajar. ¿Cuál es el colmo de una cocinera? Llamar a la policía porque los fideos se están pegando. ¿Cuál es el colmo de un vidriero? Que quiebre su negocio. ¿Cuál es el colmo de un cartero? Que se case con una cartera. ¿Cuál es el colmo de un carpintero? Entablar una conversación. ¿Sabes cuál es el colmo de un boxeador? Caer de un rascacielos y esquivar el golpe. Va un abogado con su hijo a su hacienda ganadera. El hijo le pregunta al abogado: Papá, papá, ¿todo lo que veo a mi alrededor es ganado? No, hijo, es robado. ¿Qué diferencia hay entre un abogado y un cuervo? Que uno es un animal de rapiña, vive de la carroña, de la basura y de lo ajeno. Acecha a sus víctimas y cuando se descuidan, ataca. Primero le come los ojos y después termina de destrozarla. El otro es un inocente pajarito negro. ¿Cómo se sabe cuando un abogado está mintiendo? Cuando sus labios se mueven. Un hombre va a un abogado. ¿Y usted cuánto cobra por una consulta rápida? $300 por 3 preguntas. Vaya, es un poco caro, ¿no? Sí, y dígame, ¿cuál es su tercera pregunta? Llega el juez que preside la audiencia. En ese momento el fiscal se levanta y le grita al abogado defensor: «Es usted un sinvergüenza». El abogado defensor le responde gritando: «Y usted un ladrón». El juez toma asiento y tranquilamente dice: «Bueno, ya que ambas partes se han identificado plenamente, podemos dar inicio a la audiencia». Una mujer estaba en juicio cuando el abogado le pregunta: «Después de haber envenenado a su esposo, ¿no le dio remordimiento?». «Sí, cuando me pidió otro plato de guiso». A continuación te explicamos el método del gato para determinar la clase de abogado con el que se negocia. Coloque un gato sobre su escritorio. Si el gato sale corriendo, ese abogado es un perro. En cambio, si el gato se lanza sobre el abogado, es porque es una rata. Un hombre llega a un pueblo del interior y le pregunta a un habitante del lugar: «Discúlpeme, ¿en este pueblo tienen algún abogado especialista en delitos económicos?». «Sí, por supuesto, pero todavía no se lo pudimos probar». Debemos ser muy claros y sinceros cuando le damos información a nuestro abogado. Él es quien se encargará más tarde de confundir las cosas. Un respetable profesor de Derecho le dice a sus alumnos: «Recuerden, muchachos, lo más importante cuando se es abogado es saber que algunos casos se ganan y otros se pierden, pero en todos se cobra». El juez le pregunta al acusado: «Entonces, ¿insiste en que no quiere un abogado?». «No, pienso decir la verdad». Un abogado tomaba el sol en un parque, cuando se le acerca una señora y le pregunta: «¿Qué hace, doctor?». «Aquí robándole unos rayitos al sol». «Usted siempre trabajando a toda hora, ¿no?». Hay dos tipos de abogados: aquellos que conocen la ley y aquellos que conocen al juez. Suena el teléfono en la oficina de abogados.
Buenos días. Oficina de abogados Pérez. Sí, ¿en qué podemos ayudarle? ¿Podría hablar con el señor Pérez? Lo sentimos, el señor Pérez está de viaje. Entonces, comuníqueme con el señor Pérez. No es posible, el señor Pérez está en una reunión. Pues póngame con el señor Pérez. Lo lamentamos, el señor Pérez está de vacaciones. Pues con el señor Pérez, por favor. Sí, dígame, el señor Pérez le habla. Cuando una persona ayuda a un criminal antes de cometer un delito, lo llamamos cómplice. Si lo ayuda después de haber violado la ley, lo llamamos abogado. ¿Cuál es la diferencia entre un buen abogado y un mal abogado? Un mal abogado puede dejar que un caso se alargue interminablemente por varios años. Un buen abogado puede hacer que dure incluso más tiempo. Dos abogados están en un banco cuando entran dos hombres enmascarados con pistolas. Rápidamente uno de ellos le da $50 al otro y le dice: te las debía por la cena del otro día. Si un abogado y un inspector de impuestos internos se tiran desde un edificio, ¿quién muere primero? No importa, con tal que se mueran los dos. Si ves a un abogado en una bicicleta, ¿por qué no tratas de tirarlo? Porque podría ser tu bicicleta. A una ama de casa, un contador público y un abogado se les pregunta: ¿cuánto es 2 más 2? La ama de casa responde: 4. El contador público responde: creo que es 3 o 4. Déjeme revisar la calculadora. El abogado baja la intensidad de la luz y entrecerrando los ojos y con tono suave contesta: ¿cuánto quiere que sea?